nuevamente agradeciéndote la vida y que hoy podemos estar aquí para poder predicar tu palabra. Bendice, Señor, a cada oyente, todos los que están aquí, Padre, escuchando en su teléfono, Padre, esta palabra, bendícelos a todo aquel que esté reunido, que no sea yo, sino seas tú el que hable por medio de tu Espíritu Santo. Y yo sé que tu palabra no regresa vacía, Señor, y va a hacer lo que tenga que hacer en cada uno de nosotros. Te damos a ti la gloria y la honra y gracias, Padre, por esta preciosa tarde. En el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo, te damos las gracias, Señor. Amén. Pues gloria a Dios, ¿verdad? Y nuevamente gracias por este tiempo en el cual tú estás para escuchar la palabra. ¿Qué tiempos hemos vivido, verdad? Lluvia, mucha lluvia, el coronavirus, y mucha gente se pregunta, ¿qué más viene? Pues todo lo que venga, ¿verdad? O suceda, Dios lo sabe, porque Él tiene el control de todo lo que acontece en este mundo, porque de Él, ¿verdad? Es la tierra y su plenitud, y todos los que en Él habitan somos de Él. Y así que no hay nada que Dios no sepa. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Pues cobijarnos, agarrarnos de la poderosa mano de Dios, ¿verdad? Y hay un pasaje de aquí de la palabra que está en el libro de Isaías 41:13. Libro de Isaías 41:13. Allá, por favor, hable tu Biblia, no te distraigas, ¿verdad? Es tiempo de escuchar la palabra, y cuando se escucha la palabra de Dios tenemos que prestar atención. Y ante cualquier movimiento o situación que pase, por favor, concéntrate en la palabra. Bien, dice Isaías 41:13. Porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Qué hermosa palabra, ¿verdad? Porque yo Jehová soy tu Dios. Tú que estás ahí y nos escuchas, ¿es Jehová tu Dios? Si es Jehová tu Dios, Él te dice hoy que Él te sostiene de tu mano derecha. Él toma tu mano derecha, tu diestra, ¿verdad? Y te sostiene y te dice en esta tarde, no temas. En estos tiempos de prueba, no temas. Yo te ayudo. ¿Y qué mejor ayuda podemos tener sino la de Dios en estos tiempos? En este año 2020, ¿verdad? ¿Qué mejor ayuda sino la de nuestro Padre Celestial? Es la mejor ayuda que puedes tener en estos tiempos de crisis, de aflicción, de dolor, de enfermedad. Yo te sostengo, te dice el Señor, yo te ayudo. Entonces, podemos ver también cómo la palabra nos lleva, ¿verdad? Aquí en el Nuevo Testamento, para que vayamos llevando la palabra que hoy el Señor tiene, y la titulé Tiempos de Prueba. Estamos en tiempos de prueba. Y tú sabes, creo que las pruebas son para pasarlas. Las pruebas son para salir adelante, no para rendirnos, sino para seguir como de triunfo en triunfo, de poder en poder y de victoria en victoria, como de la mano del Señor. Dice aquí la palabra en Deuteronomio, por favor, capítulo 8. Dentro de los 5 libros de Moisés, el Pentateuco, Deuteronomio 8, vamos a leer desde el 2, pero vamos a leer el 1. Dice aquí la palabra, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy. ¿Para qué dice la palabra? Para que viváis y seáis multiplicados y entréis a poseer la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres, ¿verdad? Entendemos que le hablaba al pueblo de Israel en esta palabra, pero hoy la palabra te habla a ti. Y dice el verso 2, y de ahí empezamos. Y te acordaréis de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto,
Y dice la palabra, ¿para qué? Dice, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Dice, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná. Vemos como ese versículo 2, ¿verdad? Qué versículo de la palabra, acertada sobre todo en estos tiempos. Y para mí, y creo que para ti también, por eso le puse tiempos de prueba. Porque la misma palabra lo dice. Sabemos que le hablaba a Israel, pero como la palabra es una palabra viva y eficaz, nos habla hoy. La palabra está viva. No es una palabra, ¿verdad?, obsoleta, para nada. No es una palabra que fue dada hace más de 2000 años y ahí se quedó, para nada. Es una palabra que está vigente el día de hoy. Y eso que dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios. Dios está con nosotros. Dios es el que nos guía, ¿verdad? Dice, estos 40 años en el desierto, ¿para qué? Para afligirte. ¿Por qué permitió Dios que su pueblo entrara por el desierto cuando lo saca de Egipto? Porque tenía que pulirlo, porque tenía que transformarlo, porque tenía que pasar también una prueba. Por eso decimos tiempos de prueba, para saber si eran aptos para entrar a esa tierra prometida. Y así a nosotros, en que vivimos en esta tierra, para mí es un tiempo en el cual Dios nos tiene aquí 70, 80, 90 años, 60 años, para ver si pasamos la prueba de los que estamos aquí en la tierra, poder estar allá con el Señor en su presencia. ¿Sí? Para afligirte, repito, para afligirte. ¿Será que la tierra no estamos viviendo momentos de aflicción? ¿Será que el pueblo de Dios no vive momentos de aflicción? Conocemos al Señor, confiamos en Él, pero eso no nos libra de la aflicción. ¿Por qué? Porque somos su pueblo. Para afligirte, para probarte, lo que te decía hace un momento, el pueblo de Dios tiene que ser probado. ¿Y qué más pruebas, verdad, con esta pandemia o este coronavirus? ¿Qué más pruebas, verdad, con lo que aconteció hace unos días, con tanta lluvia que tuvimos? ¿Qué más pruebas, verdad? Porque van a haber más pruebas para probar a su pueblo, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Sabes que en momentos de aflicción y en tiempos de prueba es cuando nosotros mostramos lo que hay dentro de nosotros, es cuando sale lo que hay dentro del corazón, es cuando sale si hay confianza en Dios, si tenemos confianza en Él en estos tiempos. Y la palabra de Dios nos lleva a que tenemos que confiar plenamente en Dios, sea la situación que vivamos, ¿verdad? Para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y tenemos que guardar los mandamientos de Dios, porque mucha gente no guarda sus mandamientos, pero en este tiempo hay que guardarlos. Dice, y también vemos aquí el verso 3, dice, y te afligió y te hizo tener hambre. Y vimos también, ¿verdad? Sabemos que hay gente que ahorita tal vez no tenga que comer por todo lo que ha vivido, por todas esas aflicciones o estas tribulaciones. Tal vez no tenga que comer. Hay gente que reniega de Dios, pero hay gente que confía en Dios. Y ¿sabes qué? Tal vez no tendrá de comer por un momento, pero Dios es el que suple nuestras necesidades. Dios es el que bendice y Dios es el que nos da el alimento. Dios es el que suple. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, dice la palabra, a su pueblo, ¿verdad, Israel? Comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacer saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. No solo de comida. Cuando nosotros predicamos la palabra, estamos dando ese sustento que necesita nuestra alma. Yo necesito todos los días la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que yo pueda vivir. Porque cuando no tenemos la palabra de Dios, no vivimos, sobrevivimos. Pero el que tiene la palabra de Dios sabe que vive para el Señor. El que no tiene la palabra de Dios, ¿verdad? Hay una vida segura y va a vivir para siempre. Y cuando también habla del maná, de ese alimento, solo te quería decir, hay un pasaje que la palabra nos muestra acerca del maná. ¿Qué era el maná, verdad? Te sustentó con maná. En Éxodo 16:31, un poquito atrás, después del Génesis, Éxodo
16:31 dice la palabra acerca del maná, nada más para que sepamos. ¿Qué era el maná? Dice, y la casa de Israel lo llamó maná, y era como semilla de culantro. Cuando habla de culantro, se refiere al cilantro. Era como semilla de cilantro, dice, blanco, y su sabor como hojuelas con miel. ¿Cómo es el Señor, verdad? Hasta miel nos les daba a su pueblo en ese momento para endulzarles, ¿verdad? Lo que comían. Nuestro Dios sabe nuestras necesidades y nuestro Dios siempre nos sustenta, ¿verdad? Él nos sustentó con maná. Podemos ver entonces qué era esto, ¿verdad? ¿Qué era el maná? Y volviendo allá a Deuteronomio 8:2. Volvamos a Deuteronomio, pero no 8:2, ahorita les digo. 8, creo que quedamos en el 3 o 4. 4, ¿verdad? Ok, gracias. Dice, verso 4. Tu vestido nunca será envejecido sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años, dice aquí la palabra. En estos tiempos de prueba, Dios nos viste, Dios nos sustenta. Yo creo que si hoy estamos vivos, a pesar de esta pandemia y a pesar, ¿verdad?, de esas tormentas que hemos vivido, de inundaciones, si hoy estás con vida, ¿sabes qué? Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años, ¿verdad? Claro que nosotros no tenemos 40 años en el desierto, tenemos tal vez unos años que conocemos al Señor, pero hemos visto su mano de favor, hemos visto, ¿verdad?, su diestra sosteniéndonos. Reconoce, dice la palabra, a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Entonces, tenemos que aceptar también la dirección de Dios, el amor de Dios, las bendiciones de Dios, pero cuando también le fallamos, tenemos también que recibir el castigo de Dios. ¿Por qué? Porque somos sus hijos. Dice la palabra que el padre que ama a su hijo lo disciplina. Y tenemos, los hijos de Dios también somos disciplinados por Él. Y eso habla también como una prueba a ver si soportamos la disciplina del Señor. Somos probados. Por eso el pueblo de Israel en el desierto estuvo vagando 40 años siendo probados. Y sabemos que no pasaron la prueba. Pero hoy que tú me escuchas, el Señor quiere que pases esta prueba que estamos viviendo, porque dentro de todo hay bendición de Dios. Entonces vamos al verso 6. Dice, guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y, como dice la palabra, temiéndole. ¿Escuchaste? Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes. Vemos aquí, Dios nos pide que guardemos sus mandamientos, ¿verdad? Eso leímos ahí en el verso 6, que guarde sus mandamientos. Y creo que en todos lados, ¿verdad?, a la iglesia que tú asistas, algunas veces has escuchado acerca de los mandamientos de Dios. Pero qué fácil, ¿verdad? A veces se nos olvida los mandamientos de Dios y no los cumplimos. Y es un requisito, ¿verdad? Y si se llama mandamiento, ¿verdad?, es algo, es un mandato, es algo que tenemos que obedecer los que conocemos a Dios y la palabra. Podemos ver aquí en el libro del Éxodo. Volvemos al Éxodo, capítulo 20, por favor. Éxodo 20. Acerca de los mandamientos. Esos 10 mandamientos que Dios nos da. Y a lo mejor tú dirás, pues si me lo sé de memoria, pero a veces se nos olvidan. Y es bueno recordar lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Dice aquí en Éxodo capítulo 20, del 1 al 7, y volviendo al tema, tiempos de prueba, ¿verdad? También el cumplir los mandamientos son pruebas para nosotros. Dice Éxodo 21, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto. Sabemos que cuando habla de Egipto, Egipto simboliza el pecado, que te sacó del pecado. A nosotros que no somos, ¿verdad?,
somos de Israel, pero que somos hijos por adopción, que también simboliza que fuimos sacados de Egipto, que fuimos sacados del pecado el momento que nosotros conocimos al Señor. Te dice: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Cuando antes le servíamos al pecado, le servíamos a la maldad, pero ahora le servimos a Cristo, ahora le servimos al Señor. Nosotros sí tenemos ley y conocemos la ley de Dios, porque hay mucha gente que no conoce la ley y hay gente en el mundo sin ley. Y nosotros, cuando hay una ley, es algo que se tiene que obedecer. Dice la palabra en el verso 3: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Eso dice la palabra, ¿verdad? Y no te harás, el verso 4, imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Y miren la orden que Dios nos da: no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que aman y guardan mis mandamientos. Cuando leemos esto en la palabra: no tendrás dioses ajenos delante de mí, ¿verdad? Uno de los mandamientos, el primer mandamiento, y lo tiene en el número 1. Es que nosotros, cuando conocemos la palabra, entendemos: antes yo no la conocía, antes yo no la sabía, y tal vez yo honraba a otros dioses o le pedía a otros, pero ahora entiendo que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo. Y que solo existe el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y que todos los que han habitado la tierra años atrás han sido la creación de Dios. Por eso no podemos honrar la creación de Dios. Tenemos que honrar al Creador. Y esa es la orden que da el primer mandamiento, ¿verdad? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y nos dice, ¿verdad?, que no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Y a veces a mí me preguntan: ¿y por qué ustedes no le rinden culto a los santos? ¿Por qué no? Con todo respeto, no lo podemos hacer, porque la Biblia nos enseña a quién tenemos que honrar. Respetamos, ¿verdad? Esa es tu creencia, ok, la respeto, pero la palabra de Dios dice esto: que yo no me puedo inclinar, no me puedo arrodillar ni ante un hombre, no puedo besarle la mano a un hombre, no puedo hincarme ante nadie, porque el único que merece la gloria y la honra es nuestro Dios. Tengo que honrar a mi Creador, y eso es lo que nos mandan los mandamientos, para que veamos. Ese es un mandamiento que Dios nos da, y es uno de los principales, o el número 1 que tiene aquí la palabra: ni las honrarás. Y que quede claro, como dije, con todo respeto, eso es lo que nos enseña Dios. Por eso le pedimos a Dios, pero hay un mediador para poderle pedir a Dios, porque no podemos llegar así a Dios nada más, y ese es Jesucristo. Tengo que pedir que el Señor Jesús interceda por las peticiones que yo le haga, pero es por medio de Jesucristo. A Él tengo que ir, a Jesucristo, para que Él lleve nuestras peticiones ante Dios, porque Él fue el que murió por nosotros en la cruz. Verso 7, ¿verdad? Pero cuando leímos, ¿verdad? Ya leímos 1 y 2 mandamientos. El que dijimos: no te harás imágenes, el segundo. El tercero: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. ¿Verdad? Que no podemos, cuando la palabra nos enseña, dice: tomar el nombre de Dios en vano incluía el hacer una falsa promesa. No podemos pronunciarlo de modo insincero o irreflexible, o maldecir y blasfemar. No podemos. El nombre de Dios debe de ser reverenciado. El nombre de Dios, exaltado y respetado como profundamente sagrado, y debe emplearse solo
de una manera santa. Porque el nombre de Dios, ¿verdad? Nuestro Dios santo es. Y Él merece toda la gloria, ¿verdad? Y seguimos, aquí dice la palabra, el cuarto mandamiento. Acuérdate del día de reposo para santificarlo, ¿verdad? 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas dice, el séptimo día es reposo, ¿sí? Aquí, cuando hablamos del séptimo día, sí es cierto, equivale al sábado. Porque la semana, el primer día de la semana es el domingo. El séptimo día viene siendo el sábado. Y en la ley, ¿verdad? Pues eso enseñaba a los que estaban bajo la ley, honraban el sábado. Pero ahora ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Y 6 días trabajaremos, dice, y un día descansaremos. Y ese día debemos dedicarlo para honrar a Dios, para alabar a Dios, para leer la palabra, para hablarlo con la familia, para congregarnos en la iglesia, para bendecir su nombre y ser agradecidos y decirle, Señor, gracias por todo lo que tú nos das día a día, porque tú nos has guardado. Como ahorita estamos escuchando la palabra y ahí desde tu casa, dile, Señor, gracias, porque dentro de todo, a lo mejor me he enfermado, a lo mejor he padecido, a lo mejor has tenido hasta coronavirus, pero mira, estás con vida hoy y eso es algo para agradecerle a Dios. Tal vez con poco alimento, pero Señor, gracias porque me has sustentado. Es un día para darle gracias a Dios, ¿verdad? Y dice la palabra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo. Esa era la ley. Ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. En 6 días. El mar y todas las cosas que en ellas hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Por eso es el día de reposo, dice. Y vamos al quinto mandamiento. Muy importante. Honra a tu padre. En el verso 12. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová, tu Dios, te da. Todos los que tenemos padre y madre, ¿verdad? O los que tienen, ¿qué tienen que hacer? Honren a sus padres. Hay bendición cuando honramos a nuestros padres. Si tú no honras a tus padres, si tú no los visitas, si tú no les provees lo que ellos necesitan también, porque a lo mejor ya no tienen ayuda, están solos. La palabra dice que los honremos. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra. O sea que hay una bendición que dice la palabra dentro de los mandamientos que Dios da. Cuando honras a tus padres, tus días, dice, serán largos. Porque hay hijos que mueren antes hasta que los padres, porque a lo mejor no los honraron y sus días se acortan. La palabra de Dios es sabia, la palabra de Dios es nuestra guía. Por eso nos dice, para que te vaya bien. Para que nos vaya bien tenemos que honrar a Dios primero y honrar a nuestros padres. No es posible a veces que hay hijos, hijas que han dejado, se han olvidado de sus padres. Eso no puede ser. Es inaceptable porque la palabra de Dios, ¿verdad?, lo advierte. Y tenemos que honrarlos. Si tú tienes a tu padre en vida hoy y a tu madre, hónralos, ayúdalos. Llévales algo de dinero. Ve por su salud. Estate pendiente de ellos. Platica con ellos. Pregúntales cómo están. Una llamada. ¿Cómo estás, mamá? ¿Cómo estás, papá? ¿Verdad? Si al caso no puedes ir. Porque ellos merecen ser honrados. Lo dice el Señor. Y nos dice en el verso 13, no matarás. Es un mandamiento que el Señor da. No matarás. Creo que no hay tanto que explicar. No cometerás adulterio, ¿verdad? ¿Y cómo anda el mundo? Y podemos llevar un mundo sin ley. Cuando el mundo anda sin ley, hace lo que quiere. Puede tener otra, puede tener otro, pero nosotros tenemos ley. Nosotros vivimos, sí, ciertos tiempos de prueba y somos probados. Y la ley de Dios, ¿verdad? Tenemos que pasarla.
tenemos que obedecerla. Y si la palabra dice no cometerás adulterio, cuando nos casamos, solo es la esposa o solo hay esposo. No hay un tercero, no hay una tercera. Es una orden de Dios que hay que obedecer y cumplir. No cometerás adulterio, no hurtarás, no robarás. Vemos cómo la palabra nos advierte que no podemos robar, no podemos hurtar, no podemos tomar lo que no es nuestro. Nada que no sea tuyo no lo puedes tomar. Si no te lo dan, no es tuyo, le pertenece a otro. Es un mandamiento. No hurtarás. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. ¿Quién es tu prójimo? El que está junto a ti, tu próximo. Eso dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. ¿Sí? No hablarás mal de él. Y sobre todo los que conocemos la palabra de Dios, no podemos hablar mal de nuestro prójimo. No codiciarás, ¿verdad? El 10º mandamiento. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo. Y en estos tiempos, ¿verdad? Sin ley, ¿cuántos codician la mujer de su prójimo? Y hay gente que aún conoce la palabra de Dios y va a una iglesia. No crean que en las iglesias no hay adulterio y no hay fornicación. O no hay hombres o mujeres que deseen a su prójimo o a su prójima. Dice la palabra que el trigo y la cizaña crecen juntos. Y a su tiempo dice que el Señor las quitará. Pero mientras las deja dentro, hasta dentro de la iglesia. Pero todo tiene su tiempo debajo del sol. Y a su tiempo Dios va a actuar. No podemos codiciar entonces la mujer de nuestro prójimo, ¿verdad? Ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Al contrario, cuando vemos que nuestro prójimo ha prosperado, ¿qué tenemos que hacer? Gracias, Señor, porque tú has prosperado a este hermano, a esta hermana, a este amigo, a este vecino. No conoce la palabra, Señor, que de alguna forma podamos llegar y hablarle y decirle lo que el Señor quiere para su vida. Qué bueno, Señor, ha prosperado. No te conoce, ha prosperado. Solo falta que te conozca. Y me alegro, Señor, y debemos alegrarnos porque alguien prospere. Pero más debemos alegrarnos, como dice el libro de 3 de Juan. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera, ¿qué? Tu alma. O sea que lo que más nos debe importar es que prospere su alma en las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque el alma es el que va a rendir cuentas a Dios. Esos son los mandamientos que Dios dejó. ¿Para qué? Para que el hombre de Dios viva bajo la ley de Dios. No sin ley. Porque sin ley hace uno lo que quiere. Seguimos aquí. Después que hemos leído, ¿verdad? Estos son los 10 mandamientos que Dios envió a Moisés. Y fíjense, yendo al Nuevo Testamento, en Mateo 22:34, por favor. En los Evangelios, en el primer libro de los Evangelios, en Mateo 22:34, a Jesús le preguntaron algo. ¿Cuál es el gran mandamiento en la ley? Le preguntaron al Señor. Si hablamos tiempos de prueba, date cuenta de esto, a Jesús siempre lo probaban, lo injuriaban. Quería ver en qué forma lo podían pescar, tal vez pensando que diga algo en lo cual lo pudieran condenar o llevarlo ante el concilio. Pero Jesús siempre tenía la palabra exacta en el tiempo exacto y en el momento exacto que le pregunten. Repito, le preguntaron, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Mateo 22, dijimos, 34, dice la palabra. Es más, dice arriba en la Biblia, como ¿verdad? El texto dice, perdón, el gran mandamiento, como título. El gran mandamiento. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. ¿Quiénes? Los fariseos. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle. No le preguntó porque quería saber.
No le preguntó porque estaba ansioso por escuchar una palabra del Señor, para tentarle, diciendo, podríamos decir, gente sin ley. Aparentemente conocía la ley, aparentemente, pero no vivían de acuerdo a la ley. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley?, le preguntan. Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo, le dice. ¿Por qué les dijo Jesús eso a los fariseos? Porque sabía Jesús que ellos no amaban a su prójimo. Se amaban a ellos mismos. Lo querían todo para ellos. Y en este tiempo así se está viviendo. Mucha gente solo quiere para sí mismo. Y la palabra hoy y siempre, ¿verdad? Ayer, hoy nos enseña eso de que tenemos que amar a nuestro prójimo. Y les dice el Señor: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas, le dice el Señor, ¿verdad? En estos dos mandamientos se resume, en otras palabras, toda la ley de Moisés y toda la enseñanza de los profetas. En eso se resume. Y si te das cuenta, si lo resumimos más, ¿cuál era? El amor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Esos son los dos grandes mandamientos. ¿Y sabes qué? Cuando se nos habla de eso, no pasamos la prueba. Y en estos tiempos, por eso hay tiempos de prueba, en estos tiempos Dios nos está probando a ver si amamos a nuestro prójimo. Escuchamos de necesidades, de situaciones que está viviendo la gente, aún que no conoce a Dios. Escuchamos, ¿verdad?, de inundaciones, donde se necesita alimentos, que tal vez lo podemos hacer y no lo hacemos. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué te dice como a ti mismo? ¿Cómo te amas tú? Así quiere que ames a tu prójimo, como a ti mismo. Entonces, en eso se resume, ¿verdad?, toda la ley de Moisés y la enseñanza de los profetas. A eso se refería esa palabra. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Dios quiere bendecirnos hoy y siempre. Lo ha hecho. Mira, ¿cuántos años tienes de vida? Los que tú tengas. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Y a lo mejor toda tu vida te la has pasado quejándote. Me va mal, nadie me quiere, todos me odian. Yo no vi prosperidad. Yo no tengo lo que él tiene. Yo me maté trabajando y no logré nada. ¿Qué vida esta? Esto es vida, esto no es vida. Y muchos podrán decir hoy, esto que estamos viviendo hoy, este 2020, esta pandemia y todas las aflicciones, esto es vida. Sí es vida, porque Dios te ha querido bendecir siempre. Y si hoy tienes vida, es porque Dios te ha bendecido. Tú tienes tal vez lo que otros no tienen. Yo le digo a la iglesia siempre, mira a tu alrededor, ¿qué tienes? Pues mi casa de láminas, de paja, eso es lo que tienes. Sé feliz con lo que tienes, no con lo que no tienes. Y cuando eres feliz con lo que tienes, es que eres agradecido con Dios. Cuando eres infeliz con lo que tienes, habla de ser malagradecido. Porque el que está agradecido con Dios se conforma con todo lo que recibe, con la bendición de Dios, con el aliento de vida de Dios. ¿Y sabes qué? El que hace eso está pasando la prueba. Israel no pudo pasar la prueba. Israel se rebeló infinidad de veces contra Dios. Le dieron el maná, los sustentó el Señor, les dieron agua, les dieron de todo. Los cuidó en el camino, les proveyó. Y quejándose, como mucha gente en la actualidad. Este tiempo de prueba no la está pasando porque se está quejando, cuando hoy tenemos que decir, gracias Señor. Tengo 50, 60 años, 70 años, gracias Señor. Con aflicciones, con tristeza, con dolor. Gracias Señor, porque si vivo es gracias a ti hoy. Por eso te decía, Dios quiere bendecirnos hoy
y siempre. Él siempre quiere proveernos, ¿verdad? Vamos otra vez a Deuteronomio, por favor, 8, donde estábamos hace un rato, para concluir esa parte, siguiendo los pasajes. Deuteronomio 8, creo que nos quedamos en el 7, me parece. Vamos a ver. Dice aquí la palabra: porque Jehová tu Dios te introduce, ¿verdad? En la buena tierra. ¿Escuchaste? Hay bendición de Dios. Yo te decía hace un momento, Dios quiere bendecirte hoy. Porque Jehová tu Dios te introduce, dice, en la buena tierra. ¿Sabes que el único bueno es Dios? Y Dios es bueno y su misericordia es para siempre. En la buena tierra, tierra de arroyos. Cuando habla de arroyos, habla de vida, porque es agua. Y donde hay agua hay vida, ¿verdad? Tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes, dice la palabra. Ahí, mira, en estos tiempos de prueba, al final Dios quiere llevarte a esto. Y muchos dirán, pues yo quiero verlo mientras esté vivo. Algunos, como dice la palabra, los seres de la fe, no alcanzaron a ver algunas promesas que Dios tenía. No lo lograron ver. Dice que lo vieron pasar, pero ante todo permanecieron firmes y murieron y le dieron gracias a Dios. No se quejaron los héroes de la fe. Siguieron adelante a pesar de todo, aunque no obtuvieron en esta tierra lo que esperaban, pero había algo mejor en el cielo que Dios le estaba guardando. Esperamos en este tiempo en el que vivimos, y si no, en lo porvenir, y si no, en la presencia de Dios. Pero tenemos que ser agradecidos en todo tiempo con el Señor. Tierra de trigo y cebada, habla de alimento, habla de provisión, de vides, ¿verdad? Higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel. Tierra que produce, tierra que tiene vida, es lo que te quiere dar Dios. Tierra en la cual no comerás el pan con escasez. Como lo has vivido en escasez en este tiempo, Dios quiere darte y Dios quiere bendecirte para que no haya escasez. Ni te faltará nada en ella. Tierra cuyas piedras son hierro, ¿verdad? El hierro o el fierro habla de prosperidad, ¿sí? Y de cuyos montes sacarás cobre. Tierra que produce. Dice, de los montes sacarás cobre. Esa es la bendición que Dios quiere darte. En otras palabras, Dios quiere bendecirte, Dios quiere darte, amigo que me escuchas. Y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. ¿A quién? Al que siga adelante en estos tiempos de prueba. Hay que seguir adelante en estos tiempos de prueba que tenemos. No podemos echarnos para atrás. Y cuando pase todo esto, amigo, hermano que me escuchas, no te olvides de darle la gloria a Dios y bendecir su nombre. Cuando pase esta pandemia, cuando pase toda esta aflicción, muchos dicen que la vida ya no va a ser igual. Sí, es cierto, ¿sabes qué? La vida nunca es igual. La vida es diferente todos los días. No hay nada igual. Es más, no hay ni una persona igual. No hay nada igual en este mundo. Aunque tú no ves la diferencia, pero cada día es diferente. Cada día Dios hace algo diferente. Y dentro de eso yo le tengo que dar la gloria a Dios. Porque a lo mejor cuando pase todo esto, se me olvide de hacerlo y vuelva yo a mi vida cotidiana. El que estaba acostumbrado a tomar seguirá tomando,
a fumar. Por ejemplo, los fumadores saben que están arriesgando su vida en este tiempo. Aunque están acabando con su vida día tras día, con lo que están consumiendo. El que se droga, ¿verdad? Tenemos que llenarnos, pero de la presencia de Dios, del Espíritu de Dios. Y podemos ver aquí siempre en Deuteronomio 8:11, cómo Dios, ¿verdad?, hace una amonestación a que no nos olvidemos de Él. Porque si tú pasaste la pandemia, así como, no sé, hasta ahorita cuántos muertos habrán aquí en México a causa del coronavirus, pero tú no formaste parte de esa estadística. Si estás con vida, agradécele a Dios. No se te olvide. Dice la palabra en Deuteronomio 8:11, cuídate de no olvidarte de Jehová, tu Dios, para cumplir, ¿qué? Sus mandamientos. Ya vimos sus mandamientos. Entiéndelo, el mundo no puede vivir sin ley. ¿Ves todos los disturbios que se hace en el mundo? Hay gente que sí piensa que tiene razón y hace, ¿verdad? O se subleva, o quiere tal vez una vida mejor. Pero cuando conocemos la palabra de Dios hay cosas que no podemos hacer, porque estamos fuera de la ley y seríamos gente sin ley. Pero repito, nosotros tenemos ley. Y esta es la ley que nos rige, que nos guía y que nos muestra que tenemos que darle la gloria al Rey de Reyes. Cuídate, repito, de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos, y el único que decreta es Dios, y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Hablando Moisés, ¿verdad? Estaba diciendo a Israel, no suceda, ve como dice la palabra, lo que te hablaba yo antes, no suceda que comas y te sacies. No suceda que a ti no te pasó nada y estuviste bien. Y edifiques buenas casas en que habites. Pues ya pasó todo, ahora vamos a construir, vamos a hacer, voy a hacer este negocio, voy a levantar esto, me voy a ir de viaje a la Riviera Maya, voy a hacer tantas cosas. No está mal, pero no te olvides darle la gloria a Dios. El hombre con ley le agradece a Dios. ¿Por qué le agradece a Dios? Y le pregunta y le pide permiso a Dios. Y le dice, Señor, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Pero si es tu voluntad, si Dios quiere. El que conoce la palabra dice, si Dios quiere. Yo quiero hacer algo, pero si Dios quiere. ¿Por qué? Porque hay una ley que me guía. Es la ley de Dios. Que comas y deseas y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente. Cuando ves que me está yendo bien, no voy casi a la iglesia, pero a mí me va bien, no te equivoques. La palabra nos enseña, ¿verdad?, en Hebreos, que tenemos que congregarnos. No olvidemos, porque de ahí recibimos la palabra de Dios. Y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios. Mucha gente que ahorita tal vez anda en el temor de Dios, andan preocupados, ¿qué va a suceder mañana? Y tal vez le han dicho a Dios, Señor, ahora sí te voy a obedecer. Señor, ahora sí te voy a buscar en la iglesia que tú vas. Ahora sí me voy a congregar, voy a obedecer tus mandamientos. Pero te aseguro que va a haber gente que no lo va a hacer, que solo fue de labios para afuera, que no fueron sinceros. ¿Por qué lo dijeron? Porque tenían temor, y el temor les llevó a decir eso, pero solo fue por emoción, no fue porque al revés lo quieran hacer. Y van a volver al mundial, van a volver a ser como eran antes, van a volver a la droga, al alcohol, al cigarro. Qué triste, ¿verdad? Vemos ahorita la gente y decimos, gente que no tiene dinero, dicen que no tienen, y cuando compran una canastilla de cervezas o licor a un precio muy alto, lo pagan. Y a veces hasta para darle a Dios, ¿verdad? Como que no pueden, no hay. Para darle a la familia no hay.
y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, que te sacó del pecado. Lo leímos algo parecido anteriormente, de casa de servidumbre, cuando le servíamos al pecado, cuando estábamos metidos en el pecado. Por eso tú saliste de eso y conociste la palabra, y este 2020 está siendo un tiempo de prueba para los que conocen la palabra de Dios. Un tiempo de prueba para ver si son hijos de Dios. No todos son hijos de Dios, que nos quede claro. Unos son la creación de Dios, pero el que acepta a Cristo como su Salvador, ese es hijo de Dios. ¿Sí? Dice, de casa de servidumbre, que te hizo, el verso 15, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua. Te sacó de allá el Señor. Dice, y Él te sacó agua de la roca del pedernal. Y cuando habla de la roca, habla de Cristo. Cuando Jesús decía, el que tenga sed, venga a mí y beba. Esa era la roca. La roca es Cristo. ¿Por qué? Has conocido al Señor. Ahora tú recibes esa agua. Ahora tú eres saciado. Cuando escuchas la palabra de Dios nos debe de saciar en estos tiempos que estamos viviendo. La palabra de Dios es suficiente para el tiempo que vivimos. Es suficiente para levantarnos en medio de la angustia y de la aflicción. En este tiempo de prueba, la palabra de Dios es suficiente para sustentarnos. No necesitamos otros libros, necesitamos la palabra de Dios, que es lo que va a sustentar nuestra vida, que es lo que te sustenta hoy. Y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, lo vimos, comida que tus padres no habían comido, afligiéndote y probándote. Él nos puede afligir. La gente dice, ¿por qué? ¿Por qué somos afligidos? ¿Por qué no? ¿Por qué no podemos pasar aflicción si Jesús fue afligido? Y los hijos de Dios tienen que ser afligidos y tienen que ser probados. En medio de la aflicción se ve lo que hay en el corazón. Tenemos que ser afligidos. Y Él lo dice, afligiéndote y probándote. La aflicción es una prueba, probándonos a ver si somos del Señor, para la postre hacerte bien. O sea, que todo tiene propósito de Dios. Este tiempo de prueba tiene propósito de Dios. ¿Me escuchas? Este tiempo de prueba tiene propósito de Dios en tu vida, en mi vida. Este tiempo que estamos viviendo, este 2020, y con todo lo que está sucediendo, es un tiempo de prueba, ¿verdad? Para que a la larga Dios va a hacer algo y vas a ver la mano de Dios. Gloria a Dios. Para la postre hacerte bien. Lo único que quiere el Señor es hacernos bien. Es para nuestro bien. Muchos pensarán, ¿cómo que es para nuestro bien? No tengo dinero, ¿es para mi bien? El que conoce a Dios, el que conoce la palabra. Pablo decía, sé vivir en la abundancia, sé vivir en la escasez. Hoy puede ser que tengamos, mañana no, pero confiamos en Dios y esperamos en Él. Para la postre hacerte bien y digas en tu corazón, ¿verdad? Mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sí, muchos pueden decir, todo lo que logré fue por mí mismo. ¿Sabes una cosa? Todo lo que has logrado solo es por gracia de Dios. Todo lo que somos es por gracia de Dios. La casa que tú tienes, el auto que tú tengas, el trabajo que tú tengas, la profesión que tú tengas, los hijos que tienes, la esposa que tienes, el esposo que tienes, todo es gracias a Dios. No hay nada. ¿De qué me puede dar el hombre? Gracias gracias por la política, gracias. No. Es gracias a Dios. Entendámoslo. Todo es gracias a Dios. ¿Sí? Sino acuérdate, dice el verso 18, de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. ¿Quién lo da? Él. Pero hay un fin, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Y aquí nos advierte, mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, después que pase esto, o esta pandemia, o la situación que tú vivas,
Nos advierte el Señor: mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos. Te decía yo hace un rato, el primer mandamiento, ¿verdad? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. No hay otro Dios. No le podemos pedir a otro ni a otra. No nos podemos hincar ante otro ni ante otra. No podemos besarle la mano a nadie. Porque el único que merece adoración es Dios. Ni los ángeles admitían ser adorados. Ni Pedro admitió ser adorado. Y eso que era un apóstol. No, soy consiervo tuyo. Adora a Dios. Adora a Dios. Y en este momento adoramos a Dios. Yo adoro a Dios. No me da pena decir que soy cristiano, que conozco la palabra, que predico la palabra. Donde trabajo no me da pena, soy cristiano, soy pastor, predico la palabra, hablo la palabra. No tengo de qué avergonzarme, al contrario, tengo que estar orgulloso que Dios nos ha elegido, que te ha elegido y que te ha dado la oportunidad de darte esa vida eterna. Ese es un privilegio, ser hijo de Dios. Es un privilegio servirle a Dios. Es un privilegio ser un siervo de Dios. Dice el libro de Lucas que a lo que más podemos aspirar los que servimos, los que predicamos la palabra, que nadie se dice esto, ¿verdad? Ahorita todos son apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y pastores. Dice que lo único que podemos aspirar es ser a siervos inútiles. Eso, así debería decir, tal vez hasta cuando en una tarjetita: soy el pastor tal, soy el fulano tal, soy el obispo tal. Eres el siervo inútil tal. Porque lo que debíamos hacer, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que hacer. Lo que Dios nos ha puesto no es nada de nosotros, es de Dios. Por eso te digo: a Él sea la gloria. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos y les sirvieres y a ellos te inclinares. Ya ves que la Biblia lo dice: no nos podemos inclinar ni postrar delante de nadie, solo ante Dios. Yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Es que el que está con Dios, sabe que solo a Él lo puede honrar. Y el que no honra a Dios, para Dios está muerto. Y no es solo la muerte aquí, sino la muerte eterna que te espera. Por eso, en estos tiempos de prueba, busquemos a Dios. Acerquémonos a Él. Como las naciones que Jehová, el verso 20 y último, destruirá delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. Por cuanto no pasaron la prueba. Te decía hace un rato, escucha: Israel, el pueblo que fue sacado de Egipto, ¿verdad?, de mano de servidumbre, no pasó la prueba. Y estuvieron en el desierto 40 años, girando, hasta que murió el último. ¿Por qué? Por su rebelión. Y el mundo anda en rebelión. El mundo quiere hacer su voluntad, cuando Dios dice: aquí está mi voluntad, obedézcanla. En esos tiempos de prueba, luchemos por ser aprobados. Hagamos todo lo posible por obedecer los mandamientos de Dios, no teniendo temor. O sea, temor, ¿verdad? Sabemos que hay temor, pero sabemos que podemos flaquear, pero sabemos quién está con nosotros. No teniendo temor, agradeciendo a Dios, glorificándole, bendiciéndole, dándole lo que a Él le pertenece. También honremos a Dios con lo que es de Él. El que va a una iglesia sabe de lo que hablamos. A veces muchos se olvidan de honrar a Dios y darle al Señor lo que es de Él. A lo que Él le pertenece. Eso habla de honra, gratitud, amándonos unos a otros, dice. Eso es lo que nos dijo el Señor. Eso habla de pasar estos tiempos de prueba. Cuando nosotros entendemos la palabra y la queremos obedecer, eso habla que estamos en estos tiempos de prueba, pasándola, ¿verdad? Luchando día tras día. Y sabemos que podemos flaquear, pero acuérdate, como dije en Isaías 41, que el Señor te extiende su mano, te toma de Él, tu mano derecha, para sacarte adelante en esta situación.
Pueblo de Dios, amigo que me escuchas, démosle gracias a Dios. Si hoy por primera vez escuchas la palabra, ahí en tu lugar le puedes decir: Señor, uno de tus mandamientos, o el primer mandamiento, ¿verdad?, es que solo hay un Dios y solo hay un mediador, y que no me puedo inclinar ante otro o ante otra o ante otro Dios. Y hoy reconozco en mi corazón que Jesucristo es el Señor y es mi Salvador, que tú eres mi único camino y que no hay otro camino, porque ahora entiendo que el que hizo los cielos y la tierra es Dios, y los que vivimos en esta tierra o los que ya no están, ya murieron y que vivieron, solo fueron la creación de Dios. Y le puedes decir: Señor Jesucristo, te acepto como mi único y suficiente Salvador. A ti sea la gloria y a ti sea la honra. Tiempos de prueba, vamos a pasarlos, iglesia. Tu iglesia, el río de Dios, vas a pasarlo. Lo estamos pasando. Seguimos luchando. Sigamos adelante. Como mucho le digo, ánimo. Cristo está con nosotros. Él nos da la fortaleza. Dice la palabra en Filipenses: todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece. A ti sea la gloria, Padre, por los siglos de los siglos. Por último, Padre Celestial, bendice a todo aquel que ha escuchado tu palabra hoy, desde su hogar, en nuestro país, en nuestro estado, fuera del país. Saludos, Señor, desde este lugar a todos, que llegue tu bendición, que el poder de tu Espíritu Santo y la bendición que tú puedes dar, Señor, sea derramada en sus vidas. Gracias, Padre, gracias, Espíritu Santo. A ti sea la gloria y la honra, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.